Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Quien les habla es el profesor Juan Ríos. El día de hoy vamos a compartir, vamos a exponer el tema Los ríos profundos, análisis narratológico. Como subtemas hay que mencionar personajes, narradores, tipos de narradores, espacios, tipos de espacios y tiempos, tipos de tiempos. Eso lo vamos a analizar en la obra Los ríos profundos. Empezamos con los tipos de narradores. Sabemos que una historia es narrada, contada por un sujeto, por una voz narrativa. Hay una voz que cuenta una historia. El narrador protagonista es aquella voz, es aquella sujeto que a la vez que cuenta la historia, él es parte de la historia. Él es parte del mundo representado. Relata en primera persona su propia historia, ¿ya? En este caso, en la parte inferior dice Ernesto, quien rememora, quien recuerda, es un muchacho de 14 años que vive entre dos mundos diferentes, el de los blancos y el de los indios. Ernesto es un muchacho de 14 años que va recordando y contando sus vivencias, ¿ya? En primera persona, por eso a veces hay un lenguaje bastante lírico. Ernesto es el narrador protagonista. El narrador omnisciente, entre paréntesis, etnólogo. El narrador omnisciente es una voz que está en tercera persona, que a manera de Dios sabe mucho, conoce mucho, ¿ya? Y se da el lujo de exponer temas específicos como, por ejemplo, el etnólogo, puede hablar de medicina, etcétera. Y está en tercera persona, quien explica con ojos de experto vocablos quechuas. Y abajo dice, por ejemplo, el sentido del vocablo zumbayu o aclara el comportamiento de las aves en los pueblos de la sierra. ¿No? Es una voz omnisciente, es un narrador que conoce a manera de un enciclopedista, ¿no? Los elementos que conforman la historia. Ejemplo dice acá, yo no me sentía mal en esa habitación. Era muy parecida a la cocina en que me obligaron a vivir en mi infancia. Al cuarto oscuro donde recibí los cuidados, la música, los cantos y el dulcísimo hablar de las sirvientas indias. Dice claramente, yo no me sentía mal en esa habitación. El narrador que cuenta su vida está dentro del cuarto, es parte de la historia, por lo tanto es un narrador protagonista y lo puedo identificar por la marca de los verbos en primera persona o el pronombre yo. Y también por otros elementos, como puedes ver tú, ¿no? Ese elemento de subjetividad bien marcada, bien marcado. Acá hay otro ejemplo. Te dices protagonista o etnólogo. La terminación quechua iyu es una onomatopeya. Iyu representa en una de sus formas la música que producen las pequeñas alas en vuelo, música que surge del movimiento de objetos leves. Esta voz tiene semejanza con otra más vasta, Illa. Illa nombra a cierta especie de luz y a los monstruos que nacieron heridos por los rayos de la luna. Vean ustedes, acá hay la voz de un experto de la materia quechua, del término, un lingüista del quechua. Entonces esto ya no está en tercera persona, o es una voz omnisciente, entonces representaría al etnólogo. El etnólogo. Vamos a ver aquí
ahora vamos a pasar a tipos de personajes. Seguimos con personajes. Ya habíamos visto nosotros el narrador, ahora vamos a hablar de los personajes. El personaje es un ser imaginario dentro de la historia que posee una carga significativa. ¿Ya? El personaje siempre está actuando, siempre está allí dentro de un ambiente, de un lugar. Por su grado de relevancia o importancia, tenemos el personaje principal, tiene el rol fundamental, tiene la acción fundamental. Todos los elementos están organizados en sus decisiones, para bien o para mal de él, para bien o para mal de las personas del pueblo. Entonces, tiene el rol fundamental, organiza los sucesos y es responsable responsable de desarrollar el tema central. En este caso, el personaje principal es Ernesto. ¿No? Secundario. Su presencia es complementaria para comprender las acciones del personaje principal. Además, contribuye al tema central. Entonces, cuando Ernesto se desplaza por las cordilleras o se encuentra dentro del colegio, él interactúa directamente con algunos personajes. Al interactuar hay enfrentamientos, donde el personaje, donde gracias a esos enfrentamientos, a esos conflictos, vamos conociendo la personalidad, la situación del protagonista. De manera que esos personajes que van a cooperar, contribuir para conocer mejor el accionar y la conducta del protagonista se llaman secundarios. En este caso es el padre de Ernesto. El padre de Ernesto, ¿no? Gracias a él podemos conocer que Ernesto ha estado transitando, viajando por diferentes lugares por orden de su padre. Porque padre, Ernesto tiene un padre, tiene que obedecer a su padre. Es un muchacho que obedece a su padre. Es un muchacho obediente a su padre. El director del colegio, los alumnos, todos los alumnos con el cual interactúa también van a ayudar a conocer mejor al protagonista. Los pongos, que son los sirvientes en las casas de los nobles, mejor dicho, de los hacendados. Los colonos, que los colonos son los indios que viven en una hacienda en condición de opresión, en condición de siervos, o son aquellos indios que son explotados. Y las chicheras también son secundarias, las chicheras. Todos estos personajes giran alrededor y nuestro protagonista Ernesto interactúa con ellos. ¿Ya? Incidental o episódico. No tiene la presencia, dice, estamos aquí, no tiene la presencia permanente en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar y también retardar el desarrollo de los acontecimientos. Algunos lo llaman como un personaje de relleno. Sin embargo, nos ayuda a poder conocer mejor el ambiente del lugar, ¿no? El cantor que Ernesto se encuentra en la chicherita, por ejemplo, es un episódico, ¿no? Un personaje que aparece, está un rato, conversa y luego ya no vuelve más. En este caso, el cantor es un personaje episódico que va a interactuar en su momento, que va a aparecer en su momento en la chichería. Ustedes saben que Ernesto disfrutaba oyendo a los músicos, arpistas, violinistas que tomaban chicha en un lugar llamado Huanupata. Ernesto, y en ese lugar, a ese lugar llegaban los músicos. Por eso Ernesto frecuentaba esa chichería. Y ahí es donde conoce pues a estos episódicos personajes, que vienen, cantan y luego permanecen 2 días y se van. Y gracias a esos episódicos, pues a esos personajes episódicos, vemos cómo eh, el autor nos habla de la música, el valor de la música.
Aquí tenemos el siguiente fragmento. Aparece un trompo ahí. El humilde Palacios es un compañero de la escuela. El humilde Palacios había corrido casi encabezando todo el grupo de muchachos que fueron a ver el Zumbayo. Había dado un gran salto para llegar primero al campo de recreo. Y estaba allí mirando las manos de Antero. Una gran dicha anhelante daba a su rostro el esplendor que no tenía antes. Su expresión era muy semejante a la de los escolares indios que juegan a la sombra de 117, José María Arguedas, Los ríos profundos, ¿no? Bueno, esta es la cita, ¿no? De donde proviene. Acá tenemos un Zumbayo, 118 los molles en los caminos que unen las chozas lejanas aldeas, el propio Ñuco, el engreído, bueno, etc. Lo que estamos viendo aquí es la descripción primero de Palacios. Palacios es un compañero y que está apareciendo allí, es un integrante de todo ese alumnado. Ese grupo se van a constituir en personajes secundarios. No pueden ser incidentales porque gracias a Palacitos, el chiquillo Ernesto va a tener una defensa por lo indio, porque Palacios es indio. Entonces va a defender a Palacios. Son personajes secundarios. Seguimos con los tipos de personajes. Tenemos aquí por su complejidad. Se llaman personajes simples aquellos seres del cual solo se conoce una faceta, ¿ya? La opa Marcelina, por ejemplo, ayudante de cocina. La opa Marcelina es un personaje femenino que se encuentra en el colegio, ¿ya? Y ella hace la labor de ayudante en cocina, ¿no? Entonces, solamente conocemos que es ayudante de cocina, ¿no? De la cual a veces abusan y nada más. El personaje complejo es aquel ser imaginario que se presenta en varias facetas, ¿no? Por ejemplo, Ernesto es un personaje complejo. Ernesto es hijo, es estudiante, es compañero, incluso estuvo en una protesta, en un motín, en una rebelión, como un ayudante revoltoso. Entonces, es complejo. Ernesto es mestizo, ¿ya? Pero se identifica y actúa, siente como indio, habla con los cerros, pero es mestizo. Entonces vean ustedes, es un personaje complejo, tiene varias dimensiones de su personalidad que se evidencian. Ahora, vamos a ver por su transformación. Es estático. Es aquel ser imaginario que presenta la misma conducta durante toda la historia. Si es codicioso, será codicioso desde el inicio hasta el fin, por donde aparece. Si es avaro, si es cruel, si es mercantilista, va a continuar así, hasta el último. Acá representa el mal, Lleras, él es malo, Yañuco, malo, y los que representan el bien es Palacitos y Romero. Romero va a ser siempre defensor de la cultura tradicional, hasta el último, no va a cambiar. Palacitos también, siempre va a ser defensor de la cultura tradicional, es indio. Dinámico es aquel ser imaginario que modifica su comportamiento y mentalidad en el transcurso de la historia. Tenemos Antero, doña Felipa. ¿No? Antero es un personaje, un compañero que al inicio va a establecer una fuerte amistad con Ernesto. Antero va
a defender o va a vivir dentro de los parámetros de la cultura andina, así como Ernesto. Con el paso de los días, de los meses, llegan unos estudiantes limeños con conductas, con estilos, con una moralidad cuestionable. Por ejemplo, estos se daban el lujo de tener 3 enamoradas a la vez, cosa que no era dentro del, no era, Antero no era antes así. Sin embargo, Antero va a asumir esa posición, va a cambiar, se va a volver más liberal, más moderno, más acriollado, va a cambiar. Doña Felipa también es una humilde mujer que vive en un humilde barrio llamado Guanupata, pero con el paso del tiempo, ella se va a transformar en una revolucionaria, ¿no? La conocemos como una humilde mujer que vende chicha en la zona de Guanupata y luego con el proceso, las circunstancias, se va a transformar en una mujer revolucionaria. Va a liderar un motín y al final van a querer capturarla, pero ella toma la decisión de abandonar Abancay. Cambia, no se queda como chichera, como una mujer con su rol sumiso, no, ella cambia. Doña Felipa es un ejemplo. Aquí tenemos, la Opa Marcelina no era india, tenía los cabellos claros y su rostro era blanco, aunque estaba cubierto de inmundicia. Era baja y gorda, algunas mañanas la encontraron saliendo de la alcoba del padre que la trajo al colegio. De noche, cuando iba al campo de recreo, caminaba rozando las paredes, silenciosamente, causaba desconcierto y terror. Los alumnos grandes se golpeaban para llegar primero junto a ella o hacían guardia cerca de los acusados. Bueno, ella es un personaje simple. Conocemos que solamente es una mujer tiene problemas mentales, ¿no? Y está allí merodeando por las calles, andando, perdón, por los pasadizos, por los pabellones, y es coayudante de cocina, ¿ya? Ella es un personaje simple, no tiene una faceta que le haga distinta, ¿no? Que pueda hacer que sea más complejo. Vamos ahora a pasar tipos de tiempo, ¿no? Tipos de tiempo. Vamos a ver qué hora tenemos. Ahí está. Tipos de tiempo. Ustedes saben que los acontecimientos se materializan en el tiempo, ¿no? Las acciones, las historias se dan en el tiempo. ¿Qué entendemos por tiempo? Este concepto se refiere a la vinculación entre cómo el narrador construye el relato, tiempo del relato, con respecto al orden cronológico de la historia, tiempo de la historia, tiempo de la historia. Entonces, hay una historia que son días, meses, y ese insumo, ese tiempo en bruto, ¿no? Ahora, en el tiempo del relato, se va a transformar en algo artístico. Vamos a ver. Tiempo de relato. Y acá está. Acá vamos a empezar primero analizando, partiendo del tiempo de la historia. ¿Qué dice? Transcurre en horas, sucesos que ocurren en una hora, en un mes, en unos días, semanas, meses o años que transcurren dentro de la narración desde el inicio hasta el fin. Entonces, nosotros reconocemos que el personaje está, está desplazándose o está siguiendo una linealidad. En la vida real es así. La vida humana es así. Vamos desarrollando la niñez,
la juventud, la adultez, la ancianidad. Así es. Entonces, si esa historia, ya, ese es el tiempo de la historia. Pero esa historia ahora ya en el ámbito artístico, el autor, el narrador, mira lo que puede hacer el narrador. Tiempo del relato. El tiempo del relato, hay tiempo natural, los sucesos se presentan en orden lógico, inicio, desarrollo y desenlace, y cronológico, sin alteración temporal de la historia narrada. Significa que el narrador puede reproducir o conservar esa secuencia de sucesos en bruto, es decir, en narrar, presentar los hechos en el cuento, en la narración, tal como sucede, por decir, en la vida real. No le cambia nada, no le altera. Tiempo natural, por eso dice tiempo natural. Pero también puede ser tiempo artificial, implica una alteración de la temporalización tanto a nivel lógico como cronológico. Ahí ya es otra cosa, ¿no? A nivel lógico, por ejemplo, el narrador puede empezar, presenta por el desenlace, por ejemplo. Decide presentar, decide narrar, ¿ya? Indicando en primer lugar el desenlace. Ya alteró ya el tiempo lógico. O en el tiempo cronológico, por ejemplo, podemos ver una causa, ¿no? Y un efecto, o vamos a decir, hay episodios o sucesos que ocurren el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿ya? Pero el narrador decide empezar, en lugar de lunes, empieza por el viernes. O en lugar de sucesos que ocurren de lunes, prefiero mencionar el suceso que ocurre un día miércoles. Y luego, así va alterando. Es un tiempo artificial. Por eso dice ahí, el narrador puede romper la linealidad de distintas maneras. Lo puede romper. La linealidad se refiere a los sucesos que ocurren de manera cronológica. Entonces el narrador lo puede romper. Toda la acción se rememora en la conciencia del narrador adulto que recuerda los sucesos en su etapa adolescente del protagonista. Por ese motivo el tiempo no es lineal, ya que la acción se mueve del pasado al presente a saltos, escogiendo ciertos momentos de acuerdo a las preferencias del narrador. En este sentido, la novela Los ríos profundos presenta un tiempo artificial. Dado que el narrador protagonista va a mostrarnos vivencias de acuerdo a sus emociones y no de manera lineal, no de manera lineal. Ahora vamos a pasar al punto de tipos de espacio. Los personajes se desplazan por espacios. Estos espacios son lugares y vamos a ver cómo se presenta en un relato. Por la posibilidad de desplazamiento, tenemos el espacio abierto, ¿qué dice? Se relacionan con la posibilidad de desplazamiento, las calles de Cusco y Abancay. O sea, un espacio abierto es aquel que permite el tránsito libre, donde cualquier viajero, personaje está desplazando. Puede ser, por ejemplo, una carretera, puede ser, por ejemplo, un paisaje, las calles del Cusco, las calles públicas, las calles de Abancay, ahí transitan
libremente, ese es espacio abierto. El espacio cerrado se relaciona con la reducida posibilidad de desplazamiento. La hacienda del viejo para los pongos, por ejemplo. Las haciendas son espacios donde hay guardias, hay castigos, hay sanciones, aquellos que transgreden, salen del marco, o incluso si alguien quiere acceder, entrar, ahí tiene que enfrentarse con caporales o, mejor dicho, mandamases. Incluso puede ser sospechoso de ladrón. Hay limitación de desplazamiento, porque ese es un lugar privado y el dueño es un hacendado y cualquiera no entra. Y ahí es un espacio cerrado. Por ejemplo, los pongos no pueden salir, o los colonos que están en una hacienda. Los pongos son los siervos que viven dentro de la casa de la hacienda. Y los colonos son los indios que son explotados para que trabajen la tierra. Urbano, ahora por el tipo de edificación tenemos el urbano. Ahí está. El urbano se conforma de agrupaciones de edificaciones que sirven, hay edificios, edificaciones, edificios, casas continuas que sirven de vivienda a personas que pertenecen a diversas clases sociales, ¿ya? Eh, Normalmente se vinculan con las ciudades, con la ciudad. Ahí hay en el centro ahí está la comisaría, la catedral, una ciudad. Están los edificios, etc. Rural se relaciona con el campo, las haciendas como Patibamba, el barrio Guanupata, Chalhuanca, por ejemplo. Ya esos son, por ejemplo, estamos hablando de la naturaleza, ¿no? Las comunidades andinas. Aquí hay un pasaje donde vamos a leer, dice, el padre director me llevó a la capilla del colegio, dentro del pequeño altar adornado con flores artificiales. Me azotó. Es mi deber sagrado. Ha seguido a la indiada, confundida por el demonio. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Cuéntale a Dios, junto a su altar. Era un pequeño azote trenzado. Recibí los golpes y el dolor casi jubilosamente. Recordé el trueno de los zurriagos en el caserío de Patibamba. Me incliné sobre el alfombrado en las gradas del altar. Te han visto correr por Guanupata, detrás de las mulas robadas por las indias. ¿Cantabas con las forajidas? ¿Cantabas? Di. Sí, cantaba. Llevaban la sal para los pobres de la hacienda. Bueno, acá es tremendo. Aquí es tremendo este pasaje donde vemos, se menciona Guanupata. ¿Te han visto correr por Guanupata? Detrás de la mula robada de las indias. Entonces, Guanupata es un barrio, es un espacio abierto. Allí es un barrio eh, donde un mestizo, un hacendado, un indio pueden trasladarse libremente. ¿Ya? Eso es Guanupata. Vamos a ver. ¿Listo? Bien, entonces, en forma general, en los ríos profundos vamos a encontrar predominantemente espacios abiertos y espacios cerrados. El espacio cerrado, por ejemplo, puede ser el colegio. Es un colegio internado, un colegio eh, dirigido por religiosos en Abancay y donde no hay, están ellos internados como 6 días, no pueden salir. Si uno se atreve a hacerlo, vas a recibir castigo. Tampoco pueden entrar personas externas. Es un lugar cerrado. Pero cuando llega el día, el fin de semana, los estudiantes salen y entonces nos encontramos encontramos a los personajes desplazándose por las calles, ¿no? Por las veredas de la ciudad de Abancay, ¿no? Ahí está. Ahí este es un espacio abierto, ¿correcto? También hay espacios urbanos, claro. Cusco, por ejemplo, es un espacio urbano, hay calles, hay autoridades,
Ahí están las casas, las edificaciones, las calles. Cuando menciono calle, casas, edificios, ya, la comisaría, ya estamos en ambiente urbano. Pero sobre todo llama la atención el espacio rural. Los ríos, por ejemplo, paisajes como el río. Ernesto va a frecuentar los escenarios, los lugares donde están los animales corriendo libres o lagunas, son espacios rurales libres también, ¿ya? Eh, y rurales también, rurales. Por ejemplo, las haciendas es un espacio donde la economía es con el trabajo agrícola, ¿ya? Bien, entonces hasta aquí hemos desarrollado el tema de los espacios y ahora vamos a pasar a la resolución de las preguntas, ¿no? Pero hasta aquí y ya volvemos para la resolución de la práctica dirigida. Así que dentro de unos minutos estamos, ¿ya?